que desde el comienzo nos anima a todos, pues de hacerlo más participativo de todas estas sesiones. Queremos probar hoy, después de dar el paso delante de las tarjetas, que parece que facilitaban de una manera la participación, pues a esto a través de una app, ¿no? Entonces, pues vamos a irlo. Hay la primera parte que está preparada para lo que nos acaba de explicar Raúl, y después ya seguiremos con los colores habituales. El tiempo nos dirá que es más cómodo, porque a veces uno tiene la experiencia de que estamos todavía, si es posible, mucho más pendiente del móvil, lo cual no es nada bueno, pero bueno, nos parecía interesante aceptar la propuesta que se nos hacía por parte del colegio para probar hoy y tomar decisiones para futuras actividades. Bien, entonces, hoy continuamos con el tema del dolor abdominal, ¿no? A estas horas, en este momento, ¿verdad? Y, bueno, pues alguien hacía antes referencia a una imagen que yo creo que puede ilustrar, o que pretende ilustrar esta imagen. Esta imagen algunos la conocéis, porque la habéis visto en otros momentos, ¿no? Y esto era nuestra puerta de entrada al servicio de urgencias en uno de los momentos de la obra, ¿no? De los años que vivimos en las obras. Había apuestas, algunos pensaban que, o en los momentos de fraqueza todos, que no se iban a acabar nunca las obras, pero las obras acabaron. Pues esto era, ¿verdad?, cómo se veía nuestro acceso. No creéis que venían menos, seguíamos abiertos a todo tipo de conciudadanos y de pacientes. Pero lo que quiere ilustrar, o lo que pretendo ilustrar es, en estos momentos de cierta pesadez postprandial, ya va avanzando el curso, ¿no? Y sobre todo con un tema tan complejo, a veces como el dolor abdominal, ¿no? Pues la oscuridad con la que se ven estos pacientes, ¿no? El manejo de estos pacientes. Y me permitía utilizar esta simbología en el sentido de decir que, bueno, que asumimos el reto con vosotros, y que vosotros, tal vez más que nosotros, ¿verdad?, acordaros nosotros del 8 al 10, 12% según series, de motivo de consulta de dolor abdominal en los servicios de urgencia, pero seguro que vosotros veis muchos más, ¿verdad?, muchos más, a kilómetros de nuestro. Entonces, a veces utilizamos pues las sesiones, la formación continuada de nuestro colegio, el estar en casa mientras tomamos un café y leemos, estudiamos, ¿verdad? Y otras veces es repreguntarnos a veces sobre lo que hemos oído, ¿no? Entonces ahora ya cogemos el teléfono e intentamos, decir, para ir centrándonos en el dolor abdominal, recuperando parte de lo que seguro sabéis, seguro sabemos, pero que sí que hemos comentado, ¿no? Entonces, el otro día decíamos que había datos ya de por sí que eran de alto riesgo, ¿no? O de riesgo en el manejo del paciente con el dolor abdominal agudo, ¿no? Y entonces, pues, la idea sería que en la aplicación que Raúl nos ha explicado, señalemos si es cualquier paciente con dolor abdominal agudo mayor de 80 años, que tenga inmunosupresión, IO que sea un alcohólico, o bien todas las anteriores, ¿no? Esto sería la primera de las preguntas que después veremos, que no tiene mucho interés, ahora veremos, ¿no? Fijaros, poníamos este recordatorio donde pues parecía que con esto nos podía servir ya para intentar ir discriminando de aquello que nos va a suponer un desafío en la guardia, en la consulta, o de lo que, bueno, pues con frecuencia, luego veremos, pues las tripitis estas, ¿no? Los dolores abdominales inespecíficos, que siguen siendo una causa frecuente. Pero tenemos que agarrarnos a evidencias, ¿no? Para decir, ojo, que esto no es. Otra de las ideas que también trabajamos el otro día, luego vemos las dos seguidas. Pues era si un dolor de inicio súbito es indiferente, es cosa de riesgo o es cosa baladí. O una defensa involuntaria, cuando nos acercamos a explorar al paciente, ¿no? Como nos explicó la doctora Guzmán, pues, ¿qué sucede? O la evidencia de signos de shock, ¿no? Que a veces los podemos inferir, ¿no?
la mala coloración, la sudoración, la intranquilidad, un mal relleno capilar, la ausencia de un radial, ¿no? Antes o después de que sepamos las cifras, o todas las anteriores. Pues de nuevo con la APP, por favor, vamos viendo, a ver, gracias, qué es lo que nos pasa. Sí, vale, pues entonces vamos a ver si te parece, Raúl, pues vamos a ver si funciona esta aplicación o no, porque desde luego si hay alguna contestación errónea seguro que es por la aplicación. O sea, esta ya estaba respuesta. Eso, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que estamos todos de acuerdo. A ver, la primera. A ver qué pensamos. Sí, bueno, pero hasta que no termine no se genera el informe. Ah, vale. ¿Vale? Bueno, pues entonces esto, hasta que no acabemos, vale. Buena gana de andar cambiando, ¿no? Bueno, pues ya está. Sí, pero me refiero, para que ellos lo puedan ejecutar, yo tengo que abrir esta ventana, ¿eh? Claro, si no, no salen del Porque si no, no sale en la aplicación. Bueno, tú haz lo que tengas que hacer. Estamos, como te dicen los pacientes de toda la vida, estoy en sus manos, doctor. Pues yo igual, estamos en tus manos, Raúl. O sea, me refiero, cuando tú quieras hacer la pregunta, me lo dices, que yo cambio y la abro. Lo que usted diga. Bueno, entonces, no, ya vamos a estar al principio así, ¿no? Intentando. Bueno, oye, pues nada, volvemos a repasar otra vez, como había otras características que verdaderamente dices, bueno, pues esto es de cajón, ¿no? Pero bueno, pero hay quien hace el esfuerzo de, revisando series, de plasmarlo en una docena de ítems. Bueno, pues que todos tenéis en vuestro cotidiano que hacer. Fijaros, decíamos, el dolor, el paciente con dolor abdominal a veces es susceptible de que por prisa, por lo que sea, pues no tengamos suficiente atención en algunas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el no realizar una evaluación completa y adecuada de los ancianos con dolor abdominal agudo. Hacemos mucho hincapié porque nosotros en nuestra provincia pues tenemos muchos pacientes añosos, frágiles, con mucha patología. O es un error el seguir las características de alto riesgo que hemos visto antes, no parece. O el hecho de reevaluar a los pacientes con origen dudoso de dolor abdominal. El dolor abdominal es uno de los paradigmas, comentábamos, de que en situaciones, independientemente que tengamos tomado una decisión terapéutica u otra, pero a veces de entrada no tenemos el perfil diagnóstico, ¿no? A duras penas el enfoque sindrómico, que no está mal, ¿no? Pero claro, la reevaluación, la observación, pues, ¿será el error? No parece tampoco, ¿verdad? La realización de estudios de imagen ante la sospecha de apendicitis aguda. Dices, hombre, sí, pues si ya sé que es una apendicitis, ¿para qué le vamos a radiar? O le vamos a ir con el traductor que duele un montón, o le vamos a hacer incluso una tomografía, ¿no? Bueno, parece que hacíamos hincapié en cuál era uno de los errores que debemos de tener más en cuenta, ¿no? Tiene que ver con los pacientes y con lo que poníamos ahí. Bueno, al final lo vamos a ir viendo, si te parece, lo dejamos y al final hacemos un resumen y seguimos. Bueno, pues decíamos los errores, decíamos no realizar una evaluación, ¿no? O sea, no apreciar las características de alto riesgo, lo que hemos hablado antes. No realizar exámenes pélvicos y testiculares en paciente con dolor abdominal bajo. El exceso de confianza en los exámenes complementarios, que son complementarios. Son exámenes complementarios. O no reexaminar ni realizar observación en aquellos casos en los que, bueno, pues de entrada no está muy claro cuál es el tema. Otra de las ideas, tal vez, bueno, los más jóvenes seguro que no, pero algunos ya no tan jóvenes, aunque ninguno vamos a ser más joven que hoy, en relación con el abdomen agudo, la idea de marchamos de tratamiento quirúrgico, ¿no? Bueno, yo creo que eso se ha quedado un poco... tratamiento inmediato, sí, lo matizábamos. A veces quirúrgico también, muchas de las veces, pero no siempre quirúrgico. Inmediato sí. El abdomen agudo es un escenario de toma de decisiones rápidas. No es de decir, me necesito... No, el abdomen agudo como tal es toma de decisiones. Su diagnóstico necesita siempre de estudios de imagen. Bueno, cuanto más aderezado esté el paciente, más fácil será llegar al diagnóstico final, ¿verdad?
A veces los estudios de imagen son diagnósticos y sobre todo la cercanía con la que tenemos ahora, pero no es obligado que esto sea así. La anamnesis y exploración física son siempre imprescindibles, incluso en la gente que habla poco o no sabemos en lo que habla o que no nos deja el abordaje de la exploración, ¿no? Parece que esto es claro. Pretendíamos insistir desde el comienzo. Y después la idea de que el electrocardiograma tiene escaso interés. Hombre, una cosa que es poco dañina, que es barata, que es fidedigna, que se puede repetir, que se puede comparar, que tal, pues esto probablemente tampoco vaya a ser, ¿no? O sea que pues nos quedamos con la idea de que la anamnesis y la exploración, que eso lo podemos hacer todos los que aquí estamos, cada uno en nuestro puesto de trabajo, en nuestro puesto de consulta, pues es lo más importante en este caso. Intentábamos también recordar algunos de los motivos de derivación al servicio de urgencias del hospital. Entre ellos los vómitos fecaloideos, una hernia no reductible, un proceso febril en una persona que nosotros conocemos que tiene una litíasis biliar y que después de una anamnesis y una exploración no vemos otro foco no verosímil, o bueno, todas las anteriores. Parece que en este caso se acabe antes mirando al final. Aparte de esto, recordábamos que había más datos, ¿no?, que nos podían ayudar. Matizábamos el tema de las rectorragias, que en su día era indicación absoluta de mandar al servicio de urgencia del hospital, y que intentábamos matizar sin cuestionarlo, pero sí diciéndome, pues depende de la cantidad, depende de los antecedentes, depende de la situación del paciente. Ahora tenemos consultas digamos que se llaman de diagnóstico rápido, ¿no?, y que funcionan bien si es en poca cantidad. La defensa, los datos de dilatación peritoneal, la distensión, lo que hemos hablado antes. La edad, yo creo que al negocio al que nos dedicamos, si me permitís la licencia verbal, la edad influye en todo, ¿no? Y tan es así que ahora vamos a ver que hay quien nace y parte alrededor de una edad por encima y por debajo, ¿no? Entonces, en mayores de 50 años es más frecuente la colecistitis aguda que la apendicitis aguda. Bueno, pues parece. En menores de 50 años, aquí sería señalar cuál es la verdadera, ¿no? Dices, en menores de 50 años es menos frecuente la apendicitis que la colecistitis. Bueno, pues todos hemos visto más apendicitis que colecistitis en estas edades. En menores de 50 años es raro el diagnóstico de abdominalgia en específico. Ahora vamos a poner una serie del grupo nuestro de urgencias de diagnósticos en los servicios de urgencia, donde vamos a ver si esto es así o no. Y la última de perogrullo, que la edad no es un factor relevante. Claro que es un factor relevante, como prácticamente toda medicina. Bueno, menores de 50 años y mayores de 50 años. Menores de 50 años. La causa más frecuente, pues dolor abdominal en específico, en el primer enfoque en el servicio de urgencia, ¿no? Yo estoy seguro que en vuestra práctica todavía más, porque vosotros de alguna manera veis muchísimo más de lo que vemos nosotros, de todo. Y de los dolores abdominales, que es una causa frecuente, más todavía, ¿no? La apendicitis como entidad nosológica concreta en el segundo puesto. En mayores de 50 años, pues ya todo se complica más, como el dolor abdominal. Más complicado, ¿no? Decíamos en los mayores, ojo. Pues la causa más frecuente es la colecistitis, ¿sí?, seguido casi al unísono de las inespecíficas, las apendicitis y también los problemas de tránsito, ¿no?, las obstrucciones. Tan es así que esto es que en algún sitio de referencia, si quieres salir esto, ¿no?, pues ahí, eso es. Pues ahí lo divide en dos. En el UpToDate, que sabéis que después del 12 de octubre, para algunos, el manual del 12 de octubre es el mejor invento que hemos tenido ahí para estar a pie de paciente en un servicio de urgencias, ¿no? Pues es pacientes por encima de 50 años y te dice, aquellos de por debajo de 50 años, sabed que es menos frecuente la patología vascular, es menos frecuente, los aneurismas, el síndrome coronario agudo, la isquemia,
y que es más frecuente en los menores de 50 años las presentaciones típicas de las enfermedades intraabdominales, no como en mayores de 80 años, que hay de todo. Hay presentaciones atípicas y sobre todo mucha patología extraabdominal que se presenta en el abdomen, ¿no? Y después dice, bueno, pues el enfoque que hace, que ahora iremos viendo de una manera probablemente menos afortunada, por supuesto, que lo que ellos dicen, pero intento que sea más amable, pues el acercamiento al dolor abdominal y toman como paradigma la mujer en edad fértil. Bueno, pues ante un paciente de más de 50 años con datos de inestabilidad, pues tenemos todos claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues las medidas de resucitación, en este caso las 2 vías, de grueso calibre, la fluidoterapia. Bueno, pues en principio es verdad que hay causas que igual no nos aconsejan, pero permítaseme continuar un escalón más adelante. La consulta quirúrgica urgente, esto estoy siguiendo el algoritmo del UpToDate, ¿no? Dices, pues sí, yo no digo que no sea adecuado en este momento hacer una consulta quirúrgica urgente, pero en nuestro medio es poco verosímil esto, porque ¿cómo es ese paradigma de un médico cura, 2 dudan, 3 está? Pues claro, lo peor que puedes hacer es, antes de tener una presunción diagnóstica, empezar a involucrar en el circuito diagnóstico de un paciente a más compañeros. Entonces, pues dices, sí, consulta quirúrgica urgente, pero cuando sepa de qué va, ¿no? Porque si no, me va a decir, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Entonces, primero es el proceso de intentar llegar al diagnóstico, ¿no? Bueno, los americanos insisten en la ecografía al pie del paciente, en el servicio de urgencias, y no como aquí la tenemos, que también la tenemos portátil, no hay ningún problema, cuando nos hace falta, pero de alguna manera ahí uno intuye cuando lo lee que es de una manera más sectorial, depende de lo que vayas buscando. En este caso, ir buscando la aorta, la presencia de líquido libre o no, si hay un aumento del pericardio, cálculos, hidronefrosis, etc. Y también es evidente que en un contexto sanitario, cuanto más dotado de exámenes complementarios, mejor, ¿verdad? Antes o después va a llegar a un hospital, pues la realización de análisis complementarios, analítica. Fijaros, habla mucho de la lipasa, la amilasa no la citan, porque la lipasa es un reactante mucho más precoz, ¿no? que la amilasa. Nosotros ahora llevamos unos meses, ¿no? Escasamente, que cuando pides la amilasa, pues nos da la lipasa, y es previo al pico de la amilasa, ya tienes la lipasa. Bien, caso de que no tengas estos datos de irritación peritoneal, no, pero que haya datos sugerentes o te dé por pensar que puede ser un problema de la aorta, un aneurisma, ¿no? Pues de nuevo te dicen consulta quirúrgica urgente. Aquí también en nuestro medio esto es cuestionable, porque bueno, aquí nuestros esfuerzos deben de radicarse en el diagnóstico, en llegar al diagnóstico, ¿no? Antes, que no teníamos el actual escáner, y la verdad es que las actuales facilidades por parte de nuestros compañeros de radiodiagnóstico, pues con la ecografía yo he visto cómo nos hacían diagnósticos certeros, ¿no? Diagnósticos certeros. Ahora, con el equipo de imagen que hay ahora, que estamos cerca, ¿verdad?, que se tarda 0, pues con una mínima estabilización, claro, el informe que son capaces de darnos, pues es un informe que, claro, nosotros decimos, sí, tiene una disección, vale, pero a nosotros nos puede servir eso, ¿no?, para la toma de decisiones, pero al vascular que lo va a recibir, no, porque además gracias al niño radiológico ya vas a ver si está por encima de las renales, si está por debajo, qué abordaje, qué no abordaje, o sea, quiero decir, esto es... Hay que priorizar, en nuestro caso, esto antes a la consulta quirúrgica urgente. En tiempos aquí en el hospital, o cuando esto está, vamos, que no llega ni en helicóptero, ni en ambulancia, ni en ningún lado, este paciente, pues se metían a quirófano aquí, ¿no? Se ponían unos pantalones que llamaban los cirujanos más aguerridos, las cirujanas más aguerridas, de teflón, y bueno, pues alguno
pero ahora la verdad es que hacemos todo lo posible por ponerlo en un centro útil. Entonces la consulta quirúrgica suele ser una consulta telefónica, a través del anillo radiológico ven el informe que nos hacen los compañeros de radiodiagnóstico, las imágenes, y cuando llegan, que a veces sucede que llegan, incluso que te les saludas, que son amigos tuyos y les ves felizmente, ¿verdad?, recuperados, pues tienen ya una información que hace unos años era imaginable pero difícil de entender. Bueno, en caso de que no sea así, ¿no?, pues nosotros en la población tan añosa que tenemos y tan frágil, lo más fácil es que sean problemas isquémicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí sí, aquí nosotros, una vez que lo sospechamos, con la confirmación o no, pues son los cirujanos, a veces te dicen, estabilízamelo un poco, sí, yo te lo estabilizo, pero es que a veces ya se meten en el círculo vicioso, ¿no? Y la mejor manera de estabilizarlo es meterlo al quirófano. Pero bueno, hacemos lo que podemos todos, y en el mejor de los sentidos. Que no hay datos de irritación peritoneal, pero claramente, o sea, no hay datos de irritación peritoneal, de shock o de aspecto tóxico, pero si una persona con factores de riesgo cardiovascular, con un electrocardiograma patológico, pues hombre, pues el manejo apropiado, ¿no? Podemos estar ante un síndrome coronario agudo. Decíamos el otro día, no sería la primera vez que en nuestro hospital pues, sale un paciente en dirección al quirófano y sin embargo, pues antes de llegar al quirófano se dice no, donde tiene que ir es hacerle, entonces no estaba tan, bueno, una fibrinolisis, ¿no? Es lo que se hacía entonces. ¿Por qué? Porque se remira el electrocardiograma. Bien, ante la ausencia de los datos de los que venimos hablando, con clínica, con exploración, bien de obstrucción o de perforación, ¿no? Pues aquí la imagen simple abdominal sí que nos ayuda mucho, porque una imagen de aire libre pues ya es indicativo de que tiene que irse al quirófano ese paciente. O sea, yo entiendo perfectamente al cirujano que pretenda saber exactamente, y parece sensato, pero hay veces en las que la situación no te lo permite. Y dices, mira, pues chico, pues en la laparotomía lo vas a encontrar, ¿no? Y cada poco, la verdad. Esto se hace paradigmático en caso de que haya un patrón obstructivo o en caso de que no haya ni aire fuera de donde tiene que estar ni un patrón obstructivo, ¿no? Donde, pues, en caso de necesidad, pues la realización del estudio abdominal pues es adecuado, me parece imprescindible. Que nada de esto sucede, pues ya vamos en el enfoque clásico, pero que es verdad que es el que hacemos según la localización, en hipocondrio derecho y en epigastrio, pues siempre el electrocardiograma, siempre, Actudit por ejemplo no lo pone, pero siempre el electrocardiograma, hablan de la ecografía de hipocondrio derecho solo, bueno, un tórax pues como abordaje prequirúrgico y las analíticas corresponden. En la fosa ilíaca derecha, si estamos en una mujer, pues sería adecuado no olvidar lo que nos decía la doctora Gondal, ¿no? La realización de la exploración pélvica. Luego matizaremos cuándo no debemos hacer esto. Según los resultados, pues los estudios de imagen, si necesitamos concretar el abordaje a través de un diagnóstico más preciso. En el hombre, pues tenemos que descartar que no tenga alteraciones testiculares, ¿no? Porque están en esa encrucijada ahí y, bueno, pues la verdad es que dentro de poco va a haber aquí una serie de sesiones a cargo del servicio de urología, pues lo dejamos. Nosotros, desde luego, pues con estas dos líneas, pues claramente si en el abordaje tienes una, te llama la atención porque está doloroso, está aumentado de tamaño, hay un nódulo, existen datos de tensión, tal, pues perfectamente puedes dirigirte ahí y a través de la ecografía que hace radiodiagnóstico, pues llegamos al diagnóstico. En caso de que todo lo de antes sea normal, ¿no? La exploración pélvica o la testicular, si tenemos un alto índice de sospecha de la apendicitis, pues ya está, no hay más que hacer, ¿no?
Entonces, si pusiésemos ahí otra vez el árbol de decisiones, veríamos que hasta aquí hemos llegado casi sin nada, escasamente con el electro, sin ninguna, o podemos haber llegado sin ningún medio de imagen, sin ninguna analítica. Después veremos algún caso, ¿no? Es decir, si tú hablas con el paciente, le exploras y tienes claro qué es eso, hombre, no vas a proponer un acto quirúrgico sin saber cómo está la coagulación, o saber cómo está... No lo vas a hacer, pero la presunción diagnóstica la tienes para decir, mira, yo creo que es esto y lo vas a tener que parar. La observación, la reevaluación, cuando hasta aquí hemos llegado y no tenemos una idea clara. Esto, uno de los motivos más frecuentes de nuestra unidad de observación, de motivos de consulta, son dolores abdominales. Que cuando haces un abordaje básico inicial, pues no te queda claro para dónde va y tal. Dando horas, las cosas se ven mejor, se localizan, se irradian, se concretan, algún caso también, hablaremos. En la fosa ilíaca izquierda, el abordaje es similar a la fosa ilíaca derecha, pero pensando en clave de diverticulosis, diverticulitis. En el hipocondrio izquierdo, pues los datos de mononucleosis infecciosa reseñan mucho estos señores. Bueno, la verdad es que alguna vez hemos tenido algún caso que por miedo a, ¿no?, una esplenomegalia, pero bueno, yo no sé si vosotros habéis visto, yo no recuerdo así ningún caso de una fractura de bazo por mononucleosis, pero desde luego sí que se dice, ¿no? Y se pone como ejemplo paradigmático de un dolor abdominal que acaba con datos de SO por un hemoperitoneo, por una rotura. Pues si se dice, seguro que es el enfoque inicial que hacía. Bueno, pues esto es cómo lo ponen ellos, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar en menos de 50 años. Es decir, primero para todos, varones y mujeres. La valoración es más o menos similar, pero teniendo en cuenta que la patología vascular es menos frecuente. No que no exista. Todos conocemos casos de infartos inferiores que cursan con dolor torácico y radiación abdominal en personas de 40 años, o incluso más jóvenes si lo asociamos a ciertos consumos. Todos. Quiero decir lo más frecuente, pues lo más frecuente, ¿no? O los datos de la isquemia mesentérica, que suele ser en gente ya de más edad, o las complicaciones oncológicas, pues también todos tenemos casos especialmente desgraciados y agravados por la juventud de los casos, donde un dolor abdominal agudo acaba diagnosticándose en el momento quirúrgico pues una complicación oncológica. Es más habitual en mayores de 50 que en menores. En la mujer, unos enfoques. ¿Por qué? Porque caso de poder estar embarazada, que eso lo sabemos en 0, siempre y cuando orino, porque a veces pues hay que insistir, como se le ha tocado a la doctora Rodríguez, pues insistir, ¿verdad? A pesar de la sospecha, pues ya pues lo sabemos, ¿no? La verdad es que estos casos, pues con la sospecha, a veces con los sustos que te pueden dar, con la exploración, con el inicio, normalmente súbito, hombre, a veces nos dan una segunda oportunidad para que lo diagnostiquemos, de todo hay, ¿no? Pero es tenerlo en la cabeza, ¿de acuerdo? Y esto es un buen ejemplo de un poco la coordinación. La verdad es que en eso con ginecología, la mera sospecha en 0, están en el quirófano y poco después, porque tardan, a pesar de hacerlo por la laparoscopia, tardan nada, pues te dicen 1,5 litros, 2 litros, no sé, y dices, Dios mío, esto es... y curadas, ¿no? Curadas en este caso. Fijaros, dice, el examen vaginal estéril. Claro, por la excepción, si es uno de los motivos de consulta es el sangrado en el 3er trimestre, pues no lo hacemos, ¿no? Eso ya que decide aquí el ginecólogo si le parece adecuado hacerlo o no. Nosotros no lo vamos a hacer. Caso de que no exista el embarazo y el dolor sea un dolor unilateral por la sospecha, ¿verdad? Pues es o una rotura de quiste ovárico o una torsión o... Oye, esto duele un montón, ¿eh? Esto duele fatal, fatal porque es algo agudo, tal, y esto normalmente no te suele no te suele dejar
que el paciente, que demores el paciente, porque con pocos datos a veces objetivos una exploración abdominal, de escasez a veces de peritonismo, pero se pone fatal. Si nada de esto, pero con clínica de enfermedad pélvica inflamatoria, pues según la repercusión del estado general, a veces que normalmente se lo diagnostican los ginecólogos, que hay buena relación, y bueno, no es que con otros no haya, sino que hoy por hoy el servicio de ginecología lleva ya muchos años en una fase digamos, de aceptar toda la patología suya y de manejarla casi desde el comienzo, el servicio de ginecología. Que nada de esto sucede, pues es que sucede que aún con embarazo, sin embarazo, sobre todo con embarazo, la apendicitis también existe, ¿no? Y a veces pues se diagnostica, además del embarazo. Bien. Bueno, pues este sería el árbol de decisiones que viene y mucho más fetén que el que ponemos. Bueno, esto, hacíamos una reflexión el otro día y yo la querría repetir, decir, bueno, y ahora con el dolor, o sea, todos, ¿verdad? La fisiopatología, la etiopatogenia, todo eso, expertos fetenes, bien. Bueno, y con el ciudadano que va con dolor a vuestra consulta, a nuestro servicio de urgencia, ¿qué hacemos? Porque parece que, por ejemplo, yo soy casi hijo de la idea del torniquete, ¿no? Yo soy casi hijo de que se tratase de lo que se tratase, un torniquete, y eso era salvador. Y con el tiempo, ¿verdad? Pues te dicen, oye, no, torniquete no se debe hacer nunca, solo en una circunstancia. Bueno, pues esto del dolor, de la analgesia en el dolor abdominal, yo no sé vosotros, pero joder, yo, de estas ideas que dicen, no, hasta que el cirujano no diga de qué le va a operar, prohibido. Dice, bueno. Y claro, te vas dando cuenta, ¿no? Dices, y por eso yo que me hago esta serie de preguntas, a ver por dónde andamos, dónde anda la audiencia. Me dicen, nunca pondremos analgesia previo al diagnóstico. Opción 1. Opción 2. Está demostrado que la analgesia con opiáceos retrasa el diagnóstico y aumenta la morbimortalidad de los pacientes. Opción 3. La bibliografía recomienda similar manejo independiente de la edad. Esta casi que no, ¿no? Porque ya hemos visto antes que la edad es una cosa que nos importa a todos mucho. Y la última, se desaconseja el uso de opiáceos en niños y en adultos con tensiones arteriales sistólicas. A ver, está mal redactada, ¿eh? O sea, sería, se desaconseja el uso de opiáceos en niños, y en adultos, con tensiones arteriales menores de 90. Entonces, yo no sé qué pensáis. Damos al... Bueno, si no, espera porque vamos a ver si no todas... pero esta sería interesante, ver con cierta... Mientras bebo agua... Sería interesante ver qué pensamos. Sin... Luis, ¿esta era la pregunta que preguntaron? Esta que pregunto, pues no lo sé. Bueno, os lanzo las siguientes. Vale, y cuando la veamos decimos, pues es esta, y después volvemos sobre esta. Esta que tengo ahora es la 3, que no es esta. Que no es, no. ¿Pasa? Espera, tengo que contestar. No te va a contestar nadie, mira. Pero bueno, pero es necesario contestar esta para llegar a la otra. Es la primera que la pone. Esto es una patata. Bueno, venga, contestar. Y entonces sigo bebiendo. Lo hemos planteado así, se puede vale, hacer... Sí, no. A ver, estas son de las reflexiones que hacíamos intentando enganchar el martes pasado, ¿no? Decíamos, errores en el manejo del paciente, lo que decíamos de la gestión, ¿verdad? Que dicen los de estos señores anglosajones. No realizar una evaluación completa y adecuada de los ancianos. Seguir las características de alto riesgo de dolor abdominal. Reevaluar a los pacientes con origen dudoso del dolor abdominal. O la realización de estudios de imagen ante la sospecha de apendicitis. Una pregunta, Raúl. Dime. Para Raúl, no para... Sí. ¿Desde casa se puede mandar también la Claro, respuesta? claro, porque la dirección vale estando en casa como estando aquí. También la dirección. Entonces, Te enganchas a tu wifi de tu claro, casa y listo. sí, tú lo haces desde tu internet, o sea, y también lo podéis hacer desde un ordenador, ¿eh? O sea, me refiero, si lo estáis viendo en un ordenador, abrís en una pestaña la dirección
Y lo podéis hacer, o sea, no necesariamente tenéis que hacerlo con el teléfono. Aquí lo hacemos con el teléfono porque estáis con el teléfono, pero que entrar en Socrative se hace igual entrando en la dirección. O sea, tú pones aquí en Google Socrative, si no te acuerdas de la dirección, Pues venga, siguiente. y le dais a la opción que diga Student. Le dais a la opción que dice Student Login. Yo ya os había puesto la de ¿Ver la Student Login. explicación? ¿Se puede hacer o no? ¿El qué? La pestaña que salía ahí de ver la explicación de la respuesta. Ah, sí, veréis. O sea, Esa, mostrar la explicación. yo no la he montado porque, claro, esto no es culpa ni de él ni de mía, es que en el test no lo hemos puesto, pero se puede hacer que cuando tú marcas, cuando creas el test y dices cuál es la válida, das una explicación de por qué es la válida. Y si en vez de ejecutarle, como lo estamos haciendo aquí, pregunta por pregunta, se hace autoevaluado, que se llama, cuando tú respondes y fallas te dice, está mal porque es tal cosa. Ah, muy bien, eso está bien. Entonces, Bueno, ve, aquí ya Convendréis he conmigo- respondido 13 de 18. No sé si saltamos convendréis así. conmigo la siguiente, venga. Lo elegante que es Raúl, porque si yo le hubiese mandado la explicación, lo podríamos ver, pero no he mandado la explicación, porque esto es para probar. Pero es un tío elegante, ¿eh? Bueno, pues venga, la 4. En relación con el abdomen agudo, es por definición quirúrgico. Su diagnóstico necesita siempre de estudios imagen. La anamnesis y exploración son imprescindibles. El electrocardiograma tiene escaso interés. Siguiente. Espera, que van 9, 10, por ahí con 11 ya te han respondido por ahí. Venga, con los 11 nos vale, venga, vamos a Pero que a mí seguir. no me sale... Son motivos de derivación al servicio de urgencias del hospital. Vómitos fecaloideos, hernia no reductible, litiasis biliar febril sin otra causa, todas las anteriores. Bueno, es que es una audiencia exquisita, Aquí el más torpe un servidor, Vale. Esta es la siguiente, que yo no sé si nos... En mayores de 50 años es más frecuente la colecistitis aguda que la apendicitis. En menores de 50 años es más frecuente la apendicitis aguda que la colecistitis. En menores de 50 años es raro el diagnóstico de dolor abdominal inespecífico. La edad no es un factor a tener en cuenta en el estudio. Aquí hay pero es que no me la ve. Señale la correcta. Es que la B... Oye, está mal eso. Es que la B ponía... Pasamos a la menos siguiente. frecuente. Porque la I y la B son... No, no es lo mismo. No es lo mismo, Es que no es lo mismo, pero teníamos que haber puesto no. Es que ponía menos. ¿Eh? Sí. Es que ponía menos. Sí, no, ahí está mal. Esta es la que está, Está mal ahí creo, puesta. ¿no? Esta es la que está. Esta. A ver qué os parece. Y esta sí que me parece interesante para seguir, bueno, hablando. Iba a decir polemizando, no se trata de eso, sino de... Sí, yo creo que está Raúl. O sea, nunca pondremos analgesia previa al diagnóstico. Quiero decir, bueno, yo celebro que la concurrencia, pero yo he participado en cursos de formación al residente, en el que yo hemos transmitido la idea de decir, oye, tengo que decirlo, quiero decir. Entonces, por eso me interesa sobremanera ponerlo encima de la mesa, ¿no? Está demostrada que la analgesia con opiáceos retrasa el diagnóstico y aumenta la morbimortalidad. La bibliografía recomienda similar manejo independientemente de la edad. Se desaconseja el uso de opiáceos en niños y en adultos, con tensión arterial menor. Bueno, sí. Vamos, los 7, vamos. Vamos a ver, doctor Guilaber. Elige, hombre, haz el favor. Ahí, o faltan 5 que no se atreven, como diga que él no sabe no contesta, o... Con la siguiente. venga. Bueno, podemos ver ya Vale. esta muestra, a ver lo que... Si ya habéis respondido todos, ¿no? Imaginaos. Entonces se da a terminar y yo le digo que me obtenga un informe y le digo que sea un Excel de toda clase, que lo voy a descargar para verlo. Entonces aquí ahora se le descargará y aquí, si no recuerdo mal... Sí. Pero vamos. Así que en el próximo módulo de urgencia, caso de haberlo, Raúl, teacher. Creo que no. Claro. O sea, voy a ajustar el zoom para que se vea. Lista... A mí, verdaderamente lo que me gustaría es moverme en el Excel y tal, como cuando veo a Raúl. Eso es lo que... Eso, sí. Vale, entonces, fijaros, esto en realidad es más bien para, efectivamente, para el teacher, ¿no? O sea, aquí lo que hay, como veis, son todas las preguntas, y entonces abajo del todo te da un porcentaje de cómo se han ido resolviendo. Entonces, A ver. sí soy.
Entonces, aquí dice, a ver si os lo digo bien, puntuación nota total de 0 a 100. Pues nos dice que tenemos un 57. No, pero aquí De estamos en contestados, Yo estaba... esta. tú Esa es la que tenemos que poner, solo la última. Vale. El Pues resto... en la última, por lo que se ve, el 68,4% No, ha contestado, pero vamos a ver qué han contestado. Claro, eso no... Eso es, entonces se desaconseja, a ver, vale, muy bien. O sea que aquí la mayor parte de la contestación está claro, está en verde, es lo que gana, ¿no? Es decir, en niños y en adultos menores. Vale, pues yo lo celebro, porque esto verdaderamente, yo no sé en vuestro medio, pero en el mío no se traduce en una práctica habitual, y lo que yo veo que lleva tampoco. Tampoco uno pretende cambios drásticos, sino simplemente suscitar a la luz de la evidencia, pues, bueno, la discusión intelectual. Volvemos a la presentación, por favor, Raúl. Y entonces, yo para eso... Esto ya voy a salir ya de ello, ¿eh? Sí, ya salimos. Si me pone... O no salgas, pero ponme ya la presentación, por favor. Vale, entonces, claro, pues dices... Yo, desde luego, en mi próxima vida, pues, a ver si tengo tiempo de algo de música, de idiomas y sobre todo la Cochrane. Yo la Cochrane es algo que, al igual que la UpToDate, me parece algo accesible, que te acompaña a todos los lados, siempre hay algo para lo tuyo y tal. La Cochrane me cuesta un poco más. Pero esto es una revisión de la Cochrane, ¿no? Del 11, o sea que tampoco hace tanto. Entonces, y se fija en estudiar el tópico que hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Verdaderamente la analgesia, y entonces el objetivo es determinar, ¿no?, los estudios que hay que de alguna manera respalden la evidencia, casi de verla, de que el manejo de una manera decidido, no agresivo, pero sí decidido, del dolor abdominal con analgesia, pues ver si tiene consecuencias o no, aumenta la mortalidad, ¿no? Y entonces lo que concluyen los autores es que el uso de los opioides, no estamos hablando del paracetamol, el uso de los opioides, pues no aumenta el riesgo de un error diagnóstico, ni el riesgo, digamos, en la toma de decisiones. Bueno, esto es una cosa que parece que es evidente. Entonces, lo ponen las series que después te metes y ves que han manejado, ponen en los niños los quitan de entrada. ¿Por qué? Porque no hay consenso para llevar a cargo estudios previos, entonces no lo han estudiado, el corte es en mayores de 18 años y después también en tensiones sistólicas por encima de 90. Bueno, a mí esto me parece que es algo para comentar y para sobre lo que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor abdominal, sobre el que decíamos que no había un acuerdo, recordáis, no le he traído hoy la imagen que presentaba el grupo nuestro de dolor abdominal, sobre la distinta interpretación de intensidad del dolor según fuese el paciente, el enfermero o el médico, pues hombre, ahí por encima de 2 puntos sobre 10, de un 20%, oye, eso es mucho, ¿eh? El dinero igual no es mucho, pero el dolor un 20% es una pasada. Bueno, en resumen, de todas las cosas que hemos hablado, ¿verdad?, otras que no hemos dicho, pero que también en su día. Esto sería otra manera más amable del acercamiento. Como ya hemos hecho el anterior, me vais a permitir que continuemos ya con algunos casos. El enfoque bueno, esto es, no sé si, bueno, ha salido más el sol, pero no sé si después de estas ideas de recordar y tal, pues esta imagen pues se nos ha convertido de alguna manera en esta otra, ¿no? Claro, esto es una fortuna, tener un equipo sonriente como el que para mí es un honor pertenecer, con más luz al otro lado de la ventana y pues gente para trabajar, para colaborar y para llegar a, en esos momentos de oscuridad, ¿verdad?, iluminar con enfoques sindrómicos a veces, ¿no? Cada vez se nos exige más llegar al diagnóstico pronto
se nos pedirá el antipatogénico también, pero bueno, lo intentamos todos, pero no damos, estamos seguros de que lo vayamos a conseguir. Bien, vamos a comentar, yo ahora voy a empezar con 2 o 3 casos que son pues de la vida misma. Este es hoy es día martes, pues de ayer no, del lunes pasado. Se presenta un varón de 25 años en la consulta, derivado por su médico de familia por dolor abdominal. En los antecedentes, bueno, no, perdón, este es de más tiempo. En los antecedentes tiene un politraumatismo severo hace ya muchos años, bueno, el año pasado, hace muchos meses, quería decir, ortopédico, de raquis, tal, y bueno, está en plena recuperación, ¿no? Pues yo le conocía de pequeño y me sorprendí de verle cómo estaba después del golpe. Está con tratamiento con heparinas, con diversa suerte, como veis, de analgésico, con un componente también de refuerzo por salud mental. Bien. Y este buen hombre, pues, dice que presenta dolor abdominal en piso inferior continuo, que ha ido aumentando, y con un vómito después de la comida. Está febril y hace una disposición escasa en la mañana. No tenía sintomatología urinaria y le había visto el médico, su médico del centro de salud, en la víspera por la noche. Y le había dicho, mañana vuelvo a verlo. Y efectivamente había vuelto a verle y la exploración había cambiado mucho. Y le había dicho, antes de irme, cuando acabe la consulta, vuelvo a verte. Y efectivamente volvió a verlo. Y estos hombres pues se fueron pues, a una clínica privada y le hicieron unos análisis. Entonces cuando vuelve ya a las 3 de la tarde, pues su médico dice, joder, mira, me han hecho y tengo 15.000 leucos. La verdad es que él decía que sí, que el dolor abdominal seguía siendo inferior, en piso abdominal inferior no le veía muy empeorado, pero claro, ya con 15.000 leucos, pues no, que era uno de los datos que decíamos de posible derivación. Pues fijaros, con esas constantes, sin fiebre, llega a nuestro servicio. Tiene un abdomen pues duro, doloroso, a la palpación superficial y profunda, claramente con datos de irritación peritoneal en fosa ilíaca derecha. Entonces, bueno, pues se le hace la analítica, había mejorado un poco porque ahora solo tenía 13.000 leucos, no tenía alteración de la coagulación, pues los gases eran anodinos, todavía no nos habían empezado a dar el lactato, ahora es una cosa buena, en todas las determinaciones gasométricas rugonosas nos dan el lactato, está bien. Bueno, y en la orina y el resto de la bioquímica, pues normal, ¿no? No había nada llamativo. Entonces, el compañero que le vio, como tenía esa irritación ahí y no tenía fiebre, pues le solicito una ecografía abdominal. Y la ecografía abdominal, pues parece que en la parte alta no hay lesiones, pues la vesícula tampoco, vía biliar, los riñones tal, y en fosa ilíaca derecha, pues no se visualiza apéndice normal ni patológica. Que es el mensaje que nos dicen nuestros queridos radiólogos cuando, claro, dicen, no te puedo decir ni una cosa ni otra, tú sabes, vamos, lógicamente, según la exploración, pero no se ve. Entonces, ¿no veis? Como tengo razón en acordarme a Raúl, porque esto es signo de una diapositiva chapuza, pero bueno, a ver qué sale después. Fijaros, el médico ya toma una decisión, el compañero, uno que ha pasado por aquí. Y durante esa decisión hace una deposición que inunda toda la urgencia, maloliente, pastosa, pestilente de esto. Y dices, mira, que cuántas veces decimos, pues ya está aquí, ¿no? Ya está aquí. Entonces, bueno, la idea es decir, con este paciente, o sea, aquí no hay cosas ni bien hechas ni mal hechas. Estamos intentando ahora, no con la PP, sino con el código colores, dar un poco de juego en cara a participar en el desarrollo, ¿no? Pues oye, ya hemos visto la cara, una dieta astringente. Como la ecografía no ha sido definitiva, pues vamos, porque tenemos una sospecha aquí, yo creo que a estas alturas todos, pues le
hacemos un TAC abdominal. Oye, como la sospecha la tengo aquí, yo se lo digo al cirujano y que actúe en consecuencia. O, oye, uno de los muchos miles de pacientes que pasamos a observación en hospital de día, ¿no? Pues de los casi 2.500, pues le dejamos un ataque de la cara. Si hubieseis estado vosotros, en lugar de este compañero, pues ¿por dónde hubieseis tirado? Verde, azul, rojo, amarillo. Después de la caca, Ya veo algún gusto. azul. Venga, pero levantar alguno más, por lo menos. Yo no Amarillo, conozco la canción. Se observación. había quedado a gusto, Luis, después de hacer caca, pobre. Se Sí, había quedado, amarillo. ¿se había quedado a gusto? Por allí amarillo, uno rojo. Se habrá quedado a gusto el hombre con la ¿Él? deposición. ¿Se había quedado a gustito con la deposición? El señor. La verdad es que no. Ah, vale. Eso es importante. Me sigue doliendo a Me pesar sigue de esto. Entonces, Le sigue doliendo con un olor penoso. horrible, horrible. Pues entonces, Bueno, yo creo que lo que hizo el compañero fue, pues decir al cirujano, mira, no tiene fiebre, está mejor de la cosa de los leucocitos, pero a mí me parece que esto es una apendicitis, ¿no? Entonces, pues, que es lo que habéis dicho varios, ¿no? Y entonces, pues, el cirujano, ¿verdad? Dijo, pues sí, si tú lo dices con esta exploración, pues me parece bien. Bien, pues, en quirófano se vio una apendicitis gangrenosa retrocecal ascendente con abundante cantidad de pus. Oye, y una peritonitis. Pues yo tenía el abdomen duro, no porque fuese el pobre en quejica, que no lo era, estaba en una mala... Adiós, Olga. No le habéis hecho un taco, me voy. Claro, hombre, ¿cómo lo haces? Encima que miro por ti. Bueno, fijaros, ¿no? Pues esto es una cosa muy habitual, una apendicitis. Esto es una manera de presentarse. Bueno, a los 8 días estaba en casa fetén, ¿no? Estuvo con tratamiento intravenoso, no hizo ninguna complicación y no se le hizo ningún controles analíticos, pero estudios de imagen nada. 19 años de dolor abdominal. Este sí que es del día 24 de abril. No tiene interés en sus antecedentes y no realiza ningún tratamiento llamativo. Entonces, es un dolor abdominal de 12 horas de evolución que está localizado en epigastrio inicialmente y que posteriormente se va a la parte de la derecha. Tiene náuseas, no tiene vómitos y está febril. Entonces, en la exploración no tiene fiebre y desde luego tiene un rebote claro, reseña el compañero que le ve, ¿no? Este paciente es visto, sabéis que en la entrada tenemos una zona de clasificación y atención resolutiva, pues en esa consulta. Era un día que dentro estábamos más y como era un joven que no está, pues le dejan aquí. Y entonces, pues, bueno, pues le hace una analítica, ¿no? Porque no le gusta ese abdomen. Dice, no tiene fiebre y tal, tiene 11.000 leucos, y el resto de pruebas pues tampoco es que, bueno, son normal, ¿no? La orina también. Antes de, le pide una placa de abdomen y por otro paciente que tenía hablado con cirugía le dice, tengo un paciente que va a ser tuyo, y se lo advierte así, le dice, le he pedido una placa pero, entonces, yo no sé si lo podéis ver desde ahí, pero desde luego, excepto los de la última fila, que no tienen ningún mérito, que ellos seguro que lo van a ver, pero yo os invito a que miréis la pelvis menor de esta placa, a ver si veis algo ahí. ¿Veis por ahí algo? ¿No? Es una imagen de densidad casi cálcica, redondeada, en pelvis menor. Que claro, ya cuando lo ve el compañero dice, pues ya está, vamos, lo que pensaba pues es, ¿no? Porque siempre nos han dicho que esto, ¿no? Que puede ser un apendicolito, que tiene toda la... Pues eso es sugerente, si la historia tal y ves esto, pues... Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Pues que el cirujano lo ve, lo explora, tal, y dice, pues yo le pido una ecografía. Bueno, pues en la ecografía
¿no? Pues se lee una ecografía abdominal completa y Ya le hemos visto. Ya hemos visto ¿no? Y Estructura tubular. pues ahí dice, se identifica estructura tubular aperistáltica con contenido ecogénico en su interior de aproximadamente 1 centímetro, el cual deja mucha sombra posterior y no es posible su borde posterior. O sea, que dices, bueno, pues parece que lo que el compañero pensó según vio, aunque le pidió la placa, pues por lo que sea, yo no sé por qué ese día pues el cirujano le pide la ecografía, no porque lo cueste, pero bueno, pues parece que se confirma, ¿no? Que es una... Eso es, ¿no? Entonces fijaros que no nos engañaron nadie porque esto es la imagen del apendicolítico, es una pasada, ¿eh? Esto yo desde luego no he visto en los de la Guardia, ninguno habíamos visto ninguno no tan grande, ¿no? Y, bueno, pues es otra manera de algo que es muy sugerente, pero vaya usted a saber por qué, pues le damos más vueltas. No sé si más o le damos otras vueltas, ¿no? Bueno, antes de que empiece la doctora Guzmán, el tercer caso, el mismo día de la Guardia, el mismo día. Este se ve ya por la parte de la noche, que todo es más oscuro. Y son 16 años y consulta por dolor abdominal. Pues en la infancia había tenido estas cosas de un golpe, traumatismo escrotal, una toxoplasmosis y una hepatitis. No hacía ningún tratamiento. Venía de un hospital cercano, en la víspera, consultó en el servicio de urgencias de un hospital cercano por un dolor abdominal que recuerdo que leyendo señalaba muy claramente que era de predominio en mi abdomen izquierdo. Tenía más leucos de lo que nosotros vimos y estaba afebril. Eso es. Por si me equivoco. Bueno, entonces, hoy persiste afebril con mayor dolor, pero ahora se le había ido para la derecha y para abajo, ¿no? Entonces, pues es verdad, sí que refería a discretas molestias misionales este joven. En la exploración tenía 4 décimas y desde luego tenía un rebote clarísimo. Tenía ruidos y la puñopercusión bilateral era negativa. La analítica, pues, estaba con 14.000 leucos, el día anterior estaba con 16.000. Y, hombre, llamaba la atención, ¿verdad?, que esto estaba un poco regular, ¿no? Yo recuerdo hablar cuando hice la interconsulta, dije, lo único que no me gusta es esto, ¿no? El chico tenía un aspecto estupendo, ¿eh? No, fíjate, 16 años, uno ya se le ha olvidado con tu esa edad. Y, bien, vamos. Bueno, pues... A ver, en este caso, ¿qué haría el público? Pues le pedimos una imagen de rayos simple porque, oye, pues igual no sale otra apendicolitis, ¿no? U otras cosas. Le hacemos un estudio de imagen con ecografía. Hablamos con el cirujano, como hizo el otro compañero en el primer caso, para decir, oye, mira, yo creo que esto es lo que es y ya está. O cualquiera de ellas. No, está facilísimo, ¿no? Está políticamente correcto. A ver. Bueno, ahí quien se moja por la ecografía. Vamos, más, porfa. También, ecografía. A ver, nadie más. Todo es ecografía. Bueno, hombre, cualquiera de ellas, pues la veis queda estupendo, porque si hiciese lo que se hiciese, pues es verdad, porque aquí se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Se puede hacer la ecografía. Hombre, yo entiendo a los cirujanos, ¿no? Los cirujanos, claro, dicen, es que tú lo ves muy fácil, pero porque dejas el paciente aquí, pero yo quiero tener la mayor certeza posible. Es verdad que dicen, ¿no?, que en la ecografía, cuando la anamnesis y la exploración en un contexto clínico es muy compatible, pues probablemente aporte menos que cuando hay una duda razonable, ¿no? Pero bueno, y la ecografía de Freilich derecha duele un montón, porque se está colgando ahí, pues muy bien que lo hacen nuestros compañeros, pero duele un montón. Entonces la placa, pues bueno, y bueno, en este caso lo que se hizo fue solicitar a la cirugía que tenía una apéndice, ¿no? Y bueno, pues el cirujano bajó y dijo, pues sí, pues a quirófano, y ya está, ¿no? Y se vio
que tenía, pues eso, una apendicitis aguda flemonosa. Entonces, como la misma entidad nosológica, pues a veces, chico, pues es como todo, porque toda la medicina no son 2x2 = 4, entonces, pues no seré yo el que diga, bueno, y si lo hago mal hecho está, pero quiero decir. Este joven, sin embargo, fijaros, esa coagulopatía incipiente con la que estaba coqueteando le motivó el que se le pagase 3 días de intensivos, porque después de subirle a la planta de reanimación, sí, algo no he leído bien porque no lo acabo de entender, porque ya tenía la coagulopatía, pues hubo que bajarle porque empezó a hacer mayores tipos de coagulación. Hubo un momento que nos remontó tensiones y bueno, pues con un tratamiento antibiótico de amplio rango en 3 días, pues ya le subieron a la planta y ya le dieron de alta. Hoy está bien. Venga, cambiamos de esto. El mensaje con esto que dice, la apendicitis es una cosa cotidiana, frecuente. Pues la apendicitis se nos presenta como quiere, ¿no? Yo recuerdo en La Concha que donde yo me formé, que te decía, claro, la apendicitis es una cosa que te sirve para un recomendado, porque quien no, ante un caso que tú lo planteas con cierta gracia, quien no va a pensar en una apendicitis, o para cuando te quieres cepillar a alguien, porque hay apendicitis que tienen mucho malaje, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si ni una ni otra, pero las dos últimas son en el mismo día, distinto enfoque, distinta evolución, y la previa es de mes y medio antes. Tal vez mañana de otra manera. Doctora Guzmán, todo tuyo. Claro, ahora que interviene la doctora, sí, pero conmigo ahí... No me atreví. Ya te veo, ya. Mucho ordenador, pero pocas tortillas. Eso. Muy bueno. Se ha buscado el truquito. A buscar la otra. Justo. Tiene los cordeles en los extremos. Venga, doctora. Buenas tardes, yo voy a seguir con los casos clínicos. Vamos a ver unos cuantos casos que pertenecen al hemiabdomen inferior. El caso 1. Caso 1 pertenece a un varón de 59 años que consulta por diarrea con sangre. Entre sus antecedentes personales, el paciente era alérgico a la aspirina, presentaba una prótesis unilateral de cadera por coxartrosis, presentaba hiperplasia benigna de próstata, una hipoacusia neurosensorial y había sido estudiado en el año 1996 por una dispepsia gastrointestinal, donde se objetivó un bulbo deformado y recibió tratamiento erradicador con OCA para el Helicobacter pylori. Se le realizó una gastroscopia en el 2008, donde fue normal. En el 2015 fue estudiado por el servicio de digestivo por episodios de rectorragia y úlceras en colon que al final no fueron filiadas, y se le hizo una colonoscopia con pólipos milimétricos de aspecto inflamatorio. Fue informada así. El paciente en enero de este año estaba siendo estudiado por la UDR, que fue remitido desde la urgencia por un cuadro de dolor abdominal y diarrea con productos patológicos. Este paciente se le hizo una colonoscopia que fue informada como una colitis con afectación proctosimoidea. En la anatomía patológica fue inespecífica y se le hizo una gastroscopia que no presentaba hallazgos patológicos. Se le hizo biopsias que no fueron concluyentes. También se le realizó un test de la ureasa que fue positivo y se le estaba tratando para erradicar el Helicobacter durante 14 días. Y luego se derivó ya a la consulta de digestivo para seguimiento.
Este paciente acudió a la urgencia por empeoramiento clínico, ya con deposiciones en mayor número, con sangre y con moco. También presentaba sensación de tenesmo y dolor en piso abdominal inferior, más localizado en fosa ilíaca izquierda. El paciente contaba sensación distérmica, anorexia, náuseas y pérdida de unos 14 kilos de peso en los últimos 2 meses. El paciente al llegar a la urgencia estaba con tensiones normales, pero estaba febril, 38,3 de temperatura. Presentaba un regular estado general, estaba alerta, consciente y orientado, bastante quejumbroso, euneico, sin trabajo respiratorio, presentaba una leve deshidratación y estaba bien perfundido. En la auscultación cardiopulmonar era normal y a la exploración del abdomen, el paciente presentaba un abdomen semiglobuloso a expensa de tejido adiposo, con ruidos presentes, blando, pero bastante doloroso, a la palpación superficial y profunda en flanco izquierdo, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. También presentaba defensa muscular leve, el Murphy era negativo y tenía una percusión renal positiva en el lado izquierdo. A este paciente se le hizo un tacto rectal donde presentaba un esfínter anal hipertónico, doloroso a la palpación, y el dedil presentaba moco y sangre roja mezclada. Se le hizo una analítica donde el sistemático de sangre presentaba 17.000 leucos a expensa de segmentados, la coagulación la tenía un poco tocada, la gasometría venosa presentaba una alcalosis metabólica y en la bioquímica tenía una PCR de 8,9. El sistemático de orina era normal. Se le hizo un electro, que fue normal, y se le pidió una radiografía de abdomen donde no se objetivaban signos de obstrucción intestinal. A este paciente se le realizó un TAC porque estaba, la verdad, muy afectado, tenía bastante dolor en la urgencia. Y en el TAC se informa de que el paciente presenta edema y engrosamiento mural llamativo de todo el colon izquierdo y el recto, compatible con una proctocolitis infecciosa inflamatoria. Presentaba bastante edema e infiltración del mesosigma y se identificaban adenopatías alrededor. Aquí se ve, a ver, un poquito la inflamación. Y en la urgencia se diagnosticó como una proctocolitis infecciosa y se comentó con el servicio de medicina interna, quien le ingresó. Antes de ingresar en medicina interna, este paciente fue comentado con cirugía, pero al ellos no ver una patología urgente en ese momento para entrar a quirófano, decidieron intentar hacer un tratamiento conservador y ya luego pues se vería si había que intervenirle. Durante el ingreso, el paciente presentaba un coprocultivo y una toxina negativa y la PCR había aumentado, lo demás era normal. En la colonoscopia, que se le repitió al paciente, presentaba una hipertonía del esfínter que le dificultaba pasar el tubo. Comentaban la presencia de mucosa totalmente ulcerada con focos de necrosis y llamativo eritema y edema, en todo ello compatible con un brote severo de colitis ulcerosa. El paciente se le realizó en la planta tratamiento con corticoides, metronidazol, mesalazina y enemas y heparina de bajo peso molecular, y progresivamente el paciente presentó mejoría clínica y fue dado de alta. Esta es la radiografía al alta y se fue con el diagnóstico de brote severo de colitis ulcerosa. El caso 2 se trata de una mujer de 94 años. Entre sus antecedentes personales, hipertensa, diabética, obesa, presentaba fibrosis pulmonar idiopática, portadora de oxígeno domiciliario. En el 2015 fue diagnosticada de un meningioma de fosa posterior occipital, presentaba anemia macrocítica, tuvo una fractura de húmero izquierdo que fue tratada de manera conservadora en el año 2012
Y en el 2016 también tuvo una fractura extracapsular de cadera que fue tratada también de manera conservadora. El año pasado estuvo ingresada por una insuficiencia cardíaca, tenía una disfunción ventricular severa con una FEBI de 30%. Presentó síndrome confusional agudo y presentaba estreñimiento. Entre las intervenciones quirúrgicas solo eran por traumatismos. La paciente estaba en tratamiento con Adiro, bisoprolol, enalapril, trazodona, clexane, furosemida, Finlivia, omeprazol, paracetamol, solpidem, insulina y lorazepam. Esta paciente vivía en residencia y era dependiente para las actividades de la vida diaria. Esta paciente fue remitida de la residencia por presentar en las últimas horas deposiciones líquidas mezcladas con sangre. La paciente contaba dolor abdominal, especialmente en el abdomen derecho, y que aparecía con la presión. En ese día había vomitado y llevaba 5 días ya quejándose de dolor a nivel de zona lumbar. Con esta paciente, desde atención primaria, ¿qué podríamos hacer? Derivarle a la urgencia, le derivamos a la UDR, le derivamos al servicio de digestivo o intentamos hacer un manejo ambulatorio. En las últimas horas, deposiciones líquidas con sangre, dolor abdominal derecho, un vómito. Tomaba bastante ansiolíticos y demás. ¿Qué creéis? Yo creo que monocolor. Rojo, Monocolor, ¿no? Rojo, No es amarillo. monocolor. No es monocolor. Hay variedad. No es monocolor. No es rojo, monocolor. amarillo, muy bien. Vale. Esta paciente cuando fue a la urgencia tenía pues buenas tensiones, la saturación baja, pero por su enfermedad de base de la fibrosis, presentaba una palidez mucocutánea, la auscultación cardiopulmonar era normal, el abdomen bastante doloroso a nivel de fosa ilíaca derecha, presentaba peritonismo, signos de peritonismos, y en el tracto rectal presentaba hematoquesia. Se le realizó una analítica donde presentaba una leucocitosis de 10.000 leucos a expensa de segmentados. La glucosa la tenía un poquito baja, tenía una creatinina de 2,1 y una PCR de 13,9. Se le hizo un sistemático de orina donde tenía nitritos positivos, bacteriuria, leucocituria, y se le hizo un urocultivo donde salió positivo para el E. coli, que era multisensible a casi todo, vamos. Se le hizo un coprocultivo que fue negativo. Esta es la radiografía de tórax de la paciente, que se observan las lesiones pulmonares crónicas de la fibrosis, pero no contaban otras alteraciones agudas. Se le hizo una radiografía de abdomen, la verdad es que no sé, le informaron como normal y ya está. Sí que se le hizo un TAC donde se identificó en recto y en sigma un patrón en diana con captación estratificada, que era compatible con signos de colitis, ya sea inflamatoria, infecciosa o isquémica. Se le hizo una consulta a cirugía general de esta paciente, donde se le diagnosticó como una colitis isquémica en recto sigma, pero no tenía signos de complicación en ese momento la paciente. Con lo cual también se ingresó en la planta de medicina interna con reposo digestivo y antibiótico intravenoso. La paciente durante su ingreso evolucionó favorablemente con la hidratación y la antibioterapia, presentó hipoglucemia, se le suspendió la insulina y ya luego la paciente fue dada de alta.
con diagnóstico de ITU, una colitis isquémica por bajo gasto y una insuficiencia renal prerrenal. Un momento, en este caso, que ha habido un momento cuando hemos preguntado la opinión y yo creo que con mucha juicio, de hecho no está tan claro. Queríamos también hacer llevar un poco al ánimo. Ponte en este porque si no los de aquí no te oyen. A ver, ahora. Sí. Ahora sí. Bueno, queríamos llevar al ánimo también lo siguiente, ¿no? Es decir, cuando hemos propuesto una toma de decisiones, estábamos de alguna manera incumpliendo el código este de buena gestión, ¿no? Del dolor abdominal. ¿Por qué? Porque solo sabíamos la anamnesis. Claro, con razón, varias personas, seguro que por allí también, se ha dicho, no, todavía, o sea, esto no está tan claro, ¿no? Como pretendíamos nosotros desde el comienzo. ¿Por qué? Porque lo único imprescindible en esto, y hemos visto ya los errores frecuentes en la gestión del dolor abdominal, de los pacientes con dolor abdominal, son pacientes, es cuando no hacemos una anamnesis y una exploración. Entonces la toma de decisiones solo por la anamnesis, pues es lo que es. Entonces, mi enhorabuena a la sagacidad que habéis mostrado una vez más. Sin duda, podíamos haber puesto también el electro, que a esta edad, con relativa frecuencia en este contexto, estaría en un ritmo rápido, facilitador de un bajo gasto, el más frecuente, pues la arritmia más frecuente, la fibrilación auricular. Y parece sensato también el abordaje de intentar acabar con el bajo gasto y acabar secundariamente con una estabilización hemodinámica, ¿no? Evitando lo que a veces es una actitud catastrófica, y es cuando el cirujano sí que ve una indicación quirúrgica urgente, porque el pronóstico suele ser ominoso. Es obligado, porque dices, mira, esto ya es lo que es, no vamos mal, pero... Entonces, bueno, a diferencia del anterior caso, de posiciones también sanguinolentas, pues parece evidente, ¿no? Uno ya sabíamos, venía arrastrándolo, y también parece sensato el destino último, pero aquí me parece muy oportuno, sin embargo, contar con la opinión del cirujano, porque aunque es verdad que los tratamientos actuales pues disminuyen mucho las complicaciones quirúrgicas de la enfermedad inflamatoria intestinal, es bueno que si tenemos que ingresar un paciente, hombre, si es en la paz, pues no lo sé, pero en un hospital familiar como es el nuestro, ¿no? Pues que sepa que ahí está y que le haya valorado antes, porque en un momento dado, si se complica de cara a una perforación o tal, pues ya sabía cómo estaba el paciente antes, la exploración, y entonces me parece muy bien que se le pidiese opinión y que después acabase pues con un tratamiento aliviador. Muy bien. Vamos a seguir con el caso 3. Se trata de un varón de 57 años. Entre sus antecedentes personales, la verdad es que no tenía ningún interés. Sí que te presentaba una mutación del gen para la homocisteína. Y este paciente acudía a la urgencia por náuseas y vómitos biliosos alimenticios desde hace 3 horas, con dolor en flanco que se irradiaba a fosa renal izquierda, muy intenso. Este paciente con estas características que viene a la consulta en atención primaria, ¿qué se podría hacer con este paciente? ¿Remitirle a la urgencia? ¿Se podría observar en domicilio? ¿Se podría hacer algún manejo ambulatorio con analgesia y antieméticos? ¿O se puede hacer estudio ambulatorio? Los colores están más ¿vale? Lo ponemos amarillo y rojo. Oye, que os fijáis en todo, ¿eh? Joder, qué gusto, qué gusto. Amarillo y rojo.
A ver, no. Vamos a ver. Madre mía. Sí. Me ha dado esto aquí. Vale. Vamos a poner que este sea el verde. Bueno, Vale, ya está. Bueno, este paciente estaba consciente, orientado, la verdad es que tenía buen aspecto, la auscultación cardiopulmonar era normal, el abdomen no presentaba ningún signo de irritación peritoneal, sí que tenía bastante dolor en la fosa renal izquierda y en flanco izquierdo, con una puñopercusión positiva en el lado izquierdo. Se le hizo una analítica que fue totalmente normal, una radiografía de tórax uria también y PCR elevada. normal. Madre mía. Eso sí, en la orina tenía hematuria, perdón. Y la radiografía de tórax era totalmente normal. Sí que en la radiografía de abdomen presentaba un pequeño cálculo de 7 milímetros aproximadamente en el tercio superior del uréter izquierdo, donde indica la flecha, que se ve bastante bien. Este paciente tuvo que ser ingresado más que nada por tratamiento analgésico intravenoso ante la persistencia del dolor. El paciente se le colocó un catéter doble J al cuarto día y el paciente seguía refiriendo dolor. Se le volvió a repetir una radiografía de abdomen a ver si estaba bien implantado el doble J, que estaba bastante bien. Y se le hizo una eco que la verdad el paciente no mostraba ninguna dilatación de la vía urinaria ni presentaba colección perirrenal. Y en el TAC abdominopélvico sí que contaban que presentaba un engrosamiento de la fascia del psoas a nivel del cruce de los ilíacos, que era de aspecto inflamatorio. Con lo cual este paciente fue dado de alta como un cólico renoureteral izquierdo por litiasis ureteral y un proceso inflamatorio en la fascia del psoas izquierdo. El paciente presentó buena evolución y fue dado de alta. Este es otro caso que pertenece a una mujer de 31 años. Entre sus antecedentes personales no era hipertensa, no era diabética, no tenía ningún tipo de intervención, no tenía alergias a medicamentos conocidos. Y esta paciente, la noche previa a acudir a la urgencia, presenta dolor en hipogastrio tipo pinchazo que se irradiaba a mesogastrio. Contaba sensación nauseosa pero sin vómitos, una deposición diarreica sin productos patológicos, no presentaba síndrome miccional, la fecha de última regla había sido hace 28 días y negaba gestación. Era gesta 3, había tenido un aborto y dos vivos. En esta paciente, ¿qué se debe hacer? Explorar, dar analgesia, derivar a urgencia, derivar a consulta para estudio. Explorar siempre. Explorar siempre. No, vale. En la exploración la paciente presentaba buen estado general, estaba consciente, orientada, bien perfundida, hidratada, eupneica, febril y la verdad es que el resto estaba normal. El abdomen sí que estaba hablando depresible, algo distendido, con molestias a la palpación en fosa ilíaca izquierda y en hipogastrio, pero sin signos claros de irritación peritoneal. No presentaba masas, los fluidos hidroaéreos eran positivos, presentaba glucón negativo, la puñopercusión era negativa y un Murphy negativo. Las extremidades sin hallazgos relevantes. En la analítica la paciente presentaba en el sistemático de orina unos leucos positivos y flora bacteriana abundante, mayor de 40 leucocitos por campus y un test de gestación positivo. En esta paciente, ¿qué creen que se debería de hacer? Solicitar alguna prueba complementaria más, darle el alta con antibiótico de analgesia, que le valore el gine o darle el alta y derivar luego a toco.
que le vaya al género. O sea, que sale Vale. entonces. En esta ocasión la paciente fue dada de alta con antibiótico y paracetamol Luego volvió, ¿eh? y luego se derivó a la consulta de obstetricia. 48 horas después, la paciente vuelve a la urgencia por aumento del dolor, con intolerancia a la bipedestación, mareo y sensación de malestar general. Claro, Esta paciente llegó pero no chocada. la quiso mandar al género. En la exploración tenía una tensión 90-53, con una frecuencia cardíaca de 112, una saturación 92 y estaba con temperatura de 35,2. Tenía regular estado general, estaba consciente, orientada, bien perfundida, hidratada, presentaba palidez mucocutánea y un tinte cetrino. Estaba apneica, febril y la verdad es que Pero una pregunta, ¿por qué se le dio de alta si tenía un test de embarazo positivo y un dolor abdominal? Claro. efectivamente... Estamos contando casos clínicos, no nos inventamos. Eso es. Vale, vale. No nos inventamos los casos clínicos. Vale, vale, sigue, sigue. Exacto. Si ya quedaba negativa, Sí. Puede tener una limitación de embarazo. En la exploración, la paciente presentaba un abdomen distendido, con dolor a la palpación generalizada, con claros signos de irritación peritoneal, un lumbar positivo, no tenía soplos y los pulsos femorales estaban simétricos. En la analítica, la paciente presentaba una hemoglobina de 7,7, un hematocrito de 23, unos leucocitos de 24.000 a expensa de segmentados, con 4% de callados. La coagulación tenía una actividad de protrombina de 82% y un INR de 1,19. En la gasometría venosa presentaba una acidosis metabólica con un lactato de 7,3. Con esta paciente, ¿qué diagnóstico diferenciales se le podría hacer? Una más hasta luego. Están estos cuatro. ¿Cuál cree que sería el correcto en esta paciente? Aborto séptico, una sepsis de origen urinario en gestante, un embarazo ectópico o un coriocarcinoma ovárico sangrante. Luego voy a hablar de los ectópicos. Había tenido vagina. Vale. La verdad es que el primero y el segundo pues no nos darían esta anemia que la paciente presentaba y estaría pues el embarazo y el coriocarcinoma que sí que puede dar, la paciente se puede anemizar, con lo cual pues se le tiene que hacer una eco para saber el diagnóstico. Con lo cual se comentó a ginecología por sospecha de embarazo ectópico roto y efectivamente tenía un embarazo ectópico que precisó laparoscopia urgente con un hemoperitoneo importante. Bueno, es una buena pregunta para la que no tenemos respuesta nunca. No, vale, vale, no, que... Quiero decir, nosotros lo que pretendemos es suscitar esas preguntas y colaborar de la misma manera que el resto, aportando pues respuestas no siempre No, las más adecuadas. Si te graba el test de embarazo negativo, Sí, pues entiendo como que es más... no, sí, ¿La manda atrás o no la que manda? estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos todos de acuerdo, pero nos parecía elocuente No, no, este está caso, muy bien, está muy en este contexto, pero con un ánimo que lo contamos nosotros de lo que hemos hecho nosotros. No pretendemos simplemente, pues, claro, esto se puede hacer en un ambiente profesional. Sí, 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 ¿No? En otro ambiente sí. pues no se puede hacer, pero bueno, quiero decir, recordaros lo que dio un vuelco, que aquí yo lo he escuchado en algunas cosas estas de calidad y tal, ¿no? Que errar es humano. Aquella publicación, ¿no? Que nos hace a todos pensar en términos de calidad, ¿no? Y de la gestión de la calidad, ¿no? Y del riesgo. Bueno, pues los casos que nosotros ponemos encima de la mesa, con más o menos acierto, lo que intentan es ver el motivo sindrómico del que estamos hablando desde distintos puntos de vista. Fijaros cómo para, por ejemplo, un servidor para hablar de una misma patología,
Oye, porque también ha dado la casualidad, ¿no? En un día 2 con distintos enfoques y días antes otro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la realidad es poliédrica, ¿no? Con muchas caras. Entonces, bueno, pues nos parecía oportuno y adecuado compartir con vosotros. ¿Preguntas? No, y te iba a preguntar, ¿en los cólicos nefríticos estáis dando ahora corticoides? Bueno, como no hemos querido tocar esto, porque dentro de poco va a haber unas sesiones, pero en el tratamiento expulsivo sí. Descongestionadores, la tansulosina esta, corticoides y antiinflamatorios no esteroides. Pero bueno, aunque lo estamos dando nosotros, porque es una patología que vemos nosotros, que manejamos nosotros, y que cuando tiene alguna complicación, pues hombre, entonces sí, pedimos la opinión del urólogo, ¿verdad? Para, por ejemplo, que haga intervencionismo, como en este caso, ¿no? Y ese normal, que, bueno, yo quiero agradecer a la doctora Guzmán, ¿verdad? Pues que con tanta prisa vaya diciendo algunos casos, pues, esa normalidad analítica, 1,9 de creatinina, tenía que ver, ¿no? Gracias a que se ve, que entonces lo vio, ¿no? Pues, y se solicita la instrumentación, pues rápidamente eso baja. Y hay pocas cosas que provocan una sepsis con tanta rapidez como la cosa de las orinas, ¿no? Se ponen sépticos en momentos. Si hay un paciente con un dolor abdominal, de 72 años, sea de páncreas, segundo ciclo, a mitad del ciclo de quimio, febril, con dolor abdominal de 3 días de evolución, que ha acudido a urgencias en 2 oportunidades. Se le puso buscapina compositum y omeprazol. Mejoró el primer día, el segundo día ya tenía fiebre, 39,5, había pasado el día. Se le pone lo mismo y no mejora nada. Se manda a urgencias. La primera vez que estuvo en urgencias, ¿tenía fiebre? No. Bien. El primer día no. Bien. El segundo día sí. ¿Pero estuvo en urgencias el segundo día? No. El segundo día ya se manda a la urgencia del hospital. Por eso, pero ya tenía fiebre. Ya tenía fiebre. Bueno, yo no sé si se hace o no se hace, yo desde luego sí que lo haría, por varias razones, ¿no? Ajá. Por varias razones, porque en los datos de riesgo del dolor abdominal tenemos varios, y desde luego hay uno súper añadido, y es que en el contexto de un tratamiento oncológico, ¿no? En el momento del valle, pues es que puede ser que lo suyo esté muy bien, pero que tengas una neutropenia febril, ¿no? Eso te cambia radicalmente el enfoque, ya solo por eso, ¿no? Entonces yo sí haría lo mismo que tú hiciste. Claro, se le dio la... Sí. Es que puede ser, depende después de los datos. Una cosa es, claro, es como cuando, no sé si os pasa a vosotros, o bueno, igual a vosotros no, pero a nosotros sí. Cuando el paciente llega en una urgencia, llega en una ambulancia a la urgencia, tú le ves, ¿tá? Haces una presunción diagnóstica más o menos certera. Se supone que estás más cerca de la presunción diagnóstica verosímil que no, ¿no? Y te dice, pero hombre, me tendrá que poner una ambulancia. Dices, hombre, pues hombre, depende. Pues esto depende. Claro, si tú a mí ese paciente me lo mandas febril, bien, pero esto todos los días no sucede. Nos lo mandas febril, yo lo veo, no tiene una neutropenia, no tiene otros factores de, ¿sabes? Pues entonces yo puedo optar por un seguimiento domiciliario, con el soporte terapéutico y tal. Sí, puedo. No sé si está bien o no, pero puedo. Y se puede explicar. Y después, tener en cuenta una cosa, ¿no? Que hay pocos pacientes, lo que antes eran los bronquíticos, que salvo ahora en la fase terminal, los nuevos tratamientos han disminuido las reagudizaciones y los ingresos de forma espectacular. Sin embargo, los pacientes oncológicos, pues gracias a los tratamientos nuevos, ¿no? Se está consiguiendo convertirles una gran parte en pacientes crónicos, que ya de por sí es un éxito, ¿no? Porque las cifras de supervivencia ahí están creciendo cada día, pero tienen mucha hospitalización en las espaldas, ¿eh? Entonces, con frecuencia, tú hablas con ellos, ¿eh? Y si tienes la posibilidad de un manejo domiciliario... Más. Cuando vienen no me ingrese, por favor. Una pregunta, no hemos hablado del Printerán.
Póntelo cerca, ¿eh? Porque ese caso que habéis puesto, Pues no, estaba. Póntelo cerca, porque es que hay que ponerlo muy cerca, si no, no... ese caso que habéis puesto, que era un paciente o una paciente, no recuerdo, con vómitos y con dolor abdominal de 3 horas, eso lo vemos todos los días nosotros en la consulta y tal, y cuando dice, bueno, 3 horas, si la exploración no parece que el paciente está muy grave, tú lo tratas. Quiero decir, lo tratas porque imagínate que tú sospechas un cólico renal, o que sospechas, y tiene vómitos, entonces tú le pinchas, pero después le mandas a su casa, no le estás pinchando intravenoso, entonces le pones Primperan, le pones diclofenaco si sospechas un cólico renal. O si es un cuadro que aún no sabes lo que es, yo digo que se quede en casa con frecuencia. Si aparece fiebre, si aparecen otros síntomas, si tienen vómitos, ¿vosotros creéis que se puede poner Primperan siempre? Pregunto. Bueno, yo creo que en la medicina lo de siempre o nunca es para los exámenes de tipo test para que falles. O sea, pues, no, yo no sé si soy capaz o cualquiera de vosotros podéis dar vuestra opinión. Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que en el manejo del fármaco que aludes hemos conocido también un histórico, ¿no?, donde se manejaba desde meses a gente mayor que producíamos extrapiramidalismo, pero al tercer día, y nuestros compañeros neurólogos no lo agradecían porque así tenían más pacientes, ¿no? Pero una vez que ya tienen otros pacientes mucho más interesantes, no nos lo agradecen tanto. Dicen, oye, manéjalo con cautela, que ya basta. Claro, claro. En ese momento nosotros también lo utilizamos de forma sintomática. Pero hay que estar un poco ojo a visor porque a veces lo que es de forma sintomática, no por el consejo del médico, sino por que el paciente dice, pues esto me va muy bien para los vómitos y me lo tomo yo y me lo estoy una serie de días tomando como si fuese paracetamol. No, pero no lo recetas. No es eso. Lo administras en ese momento intramuscular. Sí, bien. Bien, claro. Es como otra parte del tratamiento del abordaje. Sabes que no vas a curar nada, pero sintomáticamente, oye, si te aguanta un rato hasta que se estabilice lo que sea, sí. Bueno, no sé si otras opiniones a mí me parecen muy adecuadas. Raúl, he visto algunas intervenciones, no sé si hay alguna... No, simplemente Olga decía, vale. yo creo que sobre el caso que hablabais antes, ponía, de inicio habría que haber descartado un ectópico. Sí, bueno, como él... Parece que está de acuerdo la doctora Guzmán y la doctora Rodríguez, y también Ninas y todos. Claro. Pero, bueno, pues es así, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más? Pues nada, agradeceros vuestra atención y hasta el martes que viene. Que ustedes lo pasen bien. Bueno, y feliz día, oye, hoy es la Cruz de Mayo. Esto es la vida de Dios.